Hoy hablaremos del módulo 3, la sociedad y sus asuntos. Vamos a comenzar por señalar lo que nos parece que es lo real histórico, lo que la realidad nos cuenta. Entendemos la sociedad como una forma de agrupación de individuos, una forma de agrupación que tiene una historia en común, una determinadas concepciones y valores, que es lo que llamamos ideología, y sobre todo que mantienen una determinadas relaciones de producción. La realidad histórica es que a lo largo de miles de años ocurrió una evolución en la vida humana que llevó a las tribus nómadas a establecerse en un territorio, desarrollando primero asentamientos agrícolas y luego, para asegurarse de una cierta manera la subsistencia, establecieron formas de organización de la producción que convirtieron esos asentamientos iniciales en ciudades y transformó la sociedad en una nación. Este proceso de desarrollo transformó el espacio natural donde esas sociedades se asentaron en espacio cultural con el que pasaron a identificarse. Un espacio cultural es eso, la transformación del espacio natural por obra de las actividades del hombre y de la mujer, por obra de las actividades de las sociedades. Ahora bien, la vida en esos territorios ocupados y construidos por sus habitantes organizados en sociedad no fue una vida apacible y placentera de trabajo, compañerismo y solidaridad, y mucho menos de buenas relaciones con las sociedades vecinas. Esos grupos sociales, organizados primero en castas, en clanes y luego en clases, se relacionaron de una determinada manera con los medios de producción, con lo religioso y con lo militar, según fuera el control o la subordinación que ellos tuvieran con esos medios. En las sociedades más antiguas, con la tierra como único medio de producción, bueno, unos eran guerreros, otros sacerdotes, luego estaban los pobres del pueblo llano y por último los esclavos. Posteriormente, en el feudalismo, la conformación social era, por una parte, los nobles, dueños de la tierra y dueños de las cosechas. Después estaban los clérigos, cuya función era someter a los fieles a los poderes divinos y por lo tanto reales. Y por último, los siervos, solo con su fuerza de trabajo. No eran dueños ni de las tierras ni de lo que cosechaban ellos. En la América conquistada, desde el siglo XV hasta el mediados del siglo XIX, ahí la sociedad estuvo formada por la familia mantuana, eso que llamamos nosotros en Venezuela las familias mantuanas, que eran igualmente dueños de todo, dueñas de todo, por los indígenas excluidos y apartados en un lado y por los esclavos que eran propiedad de esas familias. Y en medio de esos dos extremos, un pueblo, un pueblo de blancos de orilla, de sambo y mulato, tratando de subsistir con cualquier trabajo. Con las diferencias de tiempo propias de cada región y cada cultura, las diversas sociedades desarrollaron sus propias formas comerciales y de intercambio de lo producido, con el dinero como forma de pago, dando origen a una nueva clase social
formada por los comerciantes, traficantes y prestatarios que se asentaron en las ciudades que en Europa llamaban burgos, que fueron progresivamente adquiriendo fortuna y propiedades, que terminaron por convertir a esas ciudades, a esos pequeños burgos, en poderosas, algunas de esas ciudades en poderosas ciudades, ciudades-estados. Bueno, esa clase, esa nueva clase era la burguesía, llamada así porque nacieron en los burgos, pues. Esa burguesía insurgiendo terminó derrocando a la aristocracia. Todo lo anterior permite, como lo señalaba Leo Huberman en Los bienes terrenales del hombre, un libro que tienen ustedes anotado en su bibliografía y que deben leer. Huberman señalaba que la historia humana ha dejado claramente definida una secuencia de 5 modos de producción en las diversas sociedades que han habitado el mundo. El comunismo, el comunitarismo primitivo, no el comunismo, el comunitarismo primitivo, donde se compartía todo. El indigenista, que algunos llaman el modo de producción asiático. El esclavista, que ya hemos hablado en las sociedades antiguas y en América y África colonial. El feudalista durante muchísimos siglos, hasta el siglo XVI casi, o XVII. De hecho, los esclavos en América existieron hasta mediados del siglo pasado, del siglo XIX, perdón. Y luego del feudalista, el capitalista. Forma también parte de esa realidad histórica que nada de lo aquí dicho ocurrió de manera natural y mucho menos divina. Si comparamos esos modos de producción con las formas que han adoptado las sociedades que sostuvieron y que sostienen actualmente tales modos de producción, veremos, queda en evidencia que el Estado y la ideología son los 2 valores fundamentales de la superestructura de toda nación. Y toda esa superestructura, el Estado y la ideología que conforman esa superestructura de la nación, están fundados sobre una estructura económica, sobre una base económica. Así lo señalaba Marx en su libro Contribución a la crítica de la economía política, que fue un libro escrito en 1850, editado en 1858. Bueno, Marx señalaba, y yo les trataré de enviarles un gráfico en los próximos días, un gráfico sobre esto que estoy expresando, de la estructura y la superestructura. Expresaba, y entramos en las afirmaciones, expresaba lo siguiente, que es objetivamente, las interpretaciones son, como ya hemos hablado, una interpretación del mundo real. Decía Marx, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Bien, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base de la sociedad, la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que le corresponde determinada forma de conciencia social. Terminaba Marx diciendo,
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina la conciencia. Pero Marx igualmente afirmaba que lo anterior puede ser contrariado, la dialéctica, pues nada de eso es inevitable. La hipótesis de que en un mercado diferente, dirigido al bienestar, el valor de cambio de las mercancías pueda transformarse en valor de uso, tiene bases objetivas. Y su disparador dependerá del desarrollo que adquiera la conciencia de la sociedad, al transformarse de suma de individuo aislado en colectivo organizado. Por otro lado, François Huttard, un filósofo belga muerto recientemente, nos dice que son 4 los asuntos que toda sociedad tiene que resolver. Ver el libro de Huttard, que está también en la bibliografía. ¿Cuáles son esos 4 asuntos que Huttard señala que la sociedad debe resolver para avanzar a un estadio superior? Bueno, en primer lugar, la relación con la naturaleza. En segundo lugar, la producción de su vida material, la vida material de esa sociedad, cómo se produce, cómo se vincula todo el mundo a lo producido. En tercer lugar, la organización colectiva, es decir, la organización social y política, de manera colectiva que tiene que asumir para establecer esa nueva relación con la naturaleza y esa producción de la vida material. Y en cuarto lugar, la cultura como lectura de lo real, como conocimiento de lo que sucede, de los hechos, lectura de lo real. La cultura es la lectura de lo real, la verdadera cultura me refiero. Y, por lo tanto, la construcción de una ética. Esos son los 4 aspectos que Huttard señalaba que toda sociedad debe luchar para resolver. Esas 4 cosas, que no son ni mucho menos lo que todo régimen tutelar le interesa procurar, están unidas de manera indeclinable con la manera como los individuos se relacionan entre sí y, y cómo se relacionan con la naturaleza. Estoy hablando de la real factibilidad de convertirnos en seres sociales, lo cual significa formar parte consciente del colectivo. Entremos ahora a hablar sobre el espacio de lo social, el espacio de la sociedad, que no es otro, sino la ciudad como espacio de lo social. La ciudad, por su permanencia, por los arraigos que crea, con su equilibrio y vaivenes, con sus prestaciones y hostilidades, son los verdaderos territorios de la gente. Es el lugar del colectivo. Y esto es independiente de su tamaño y de su población. Debo precisar que llamo ciudad a la agrupación de un cierto número de edificaciones servida por diversas redes con un mínimo de equipamiento urbano necesario para la vida de ese colectivo y con las áreas circundantes que se extienden mucho más allá de lo urbano, que son áreas para la producción, para la recreación y el esparcimiento, para dotarse del agua necesaria para la vida, para deshacerse racionalmente de los desechos que la sociedad produce. Pero una ciudad
Es mucho más que eso, es un hecho cultural. Pienso que el más importante luego del lenguaje. Es el lugar donde los habitantes se convierten en ciudadanos con intereses comunes y diversos, intereses acordados y otros confrontados. Es el territorio de la sociedad y en consecuencia es el centro de la lucha de clases. Revisemos brevemente el caso de Venezuela. Más del 85% de su población se concentra en las ciudades. Sin embargo, la conciencia de ciudadanía no se adquiere simplemente por vivir en ella. Hasta hace poco no había ciudadanía posible para la extensa, enorme pobrecía excluida que habitaba a las márgenes, en la periferia de las ciudades venezolanas. Al igual, cosa que sucede igual en las miles de ciudades del mundo. En nuestro caso, estas exclusiones históricas solo comenzaron a corregirse luego que Chávez levantó la bandera de la profundización democrática. Sin embargo, en un país con una economía sustentada en la renta petrolera y con sindicatos antes y ahora dominados por un pensamiento meramente reivindicativo, la lucha de clases quedó marcada no por la división del trabajo y su consecuencia en la apropiación de la plusvalía, sino por el reparto, por el acceso al reparto de esa renta petrolera. Por eso no fueron las fábricas el centro de las luchas, como es el relato socialista, la ortodoxia socialista. No fueron en Venezuela la fábrica el centro de la lucha. Ellas ocurrieron en las ciudades, convertida poco a poco en el espacio de protesta de los que trabajan, sean asalariados o informales, de los que estudian, de los que aman la vida, de los excluidos que recorren sus calles buscando cómo sobrevivir. No fue casual que la insurrección popular de 1989 fuera llamada el Caracazo, fue la ciudad alzada. Bien, volvamos al asunto de la ciudad. Esa compleja estructura de la grandeza y miseria de la sociedad humana está conformada por dos tejidos. El primero es un tejido que lo llamaríamos sociopolítico, que a pesar de no tener forma material, no ser material, tiene un gran peso, enorme peso. El que otorga razón, sentido e identidad a la ciudad. Sus hilos fundamentales son el modo de producción, como ya lo hemos dicho, el modo de producción e intercambio con sus clases sociales, la cultura, que está impregnada de los valores ideológicos de esa sociedad, y su forma de gobierno. Esos son los tres hilos fundamentales de ese tejido sociopolítico de la ciudad. Todas esas cosas que están lejos de ser circunstanciales resultados de la concertación social de varios siglos, han sido reguladas y están manejadas por los que han controlado desde siempre el territorio y lo que en él se produce. El otro tejido de la ciudad es el tejido físico espacial, eso que llaman la trama urbana. Organiza y atiende, esa trama es la que organiza y atiende a su habitante y los diferentes servicios que los habitantes necesitan. Es la que le otorga posibilidades de protección, permanencia, movilidad, abastecimiento, es decir, vida estable, siempre y cuando hayan de alguna manera sobrevivido en la lucha por un espacio propio en esa trama que fue construida más con arrebatos que con planes. Los excluidos de esas ciudades y los que vinieron de la ruralidad tuvieron que asentarse
En las márgenes de ella, esos territorios que se extienden más allá del urbanismo formal, ocupando cerros y quebradas, convirtiendo las áreas naturales y hasta las áreas productivas en villas miserables. Esos dos tejidos a los que he hecho referencia, a pesar de sus precariedades, son lo que diferencia a la ciudad de un caserío o de un campamento. Es todo esto, es por todo esto que la ciudad adquiere el peso que ha tenido en la conformación de la sociedad. Algunos la llaman la casa del construir. Hablemos ahora del control del poder, del territorio como control del poder, el, el- el territorio donde la sociedad, el territorio en toda su extensión, que es el elemento de control del poder, control fundamental. Ya señalamos cómo desde los tiempos más remotos de la antigüedad, la tierra fue el más poderoso bien del que se apropiaron las clases dominantes. En los antiguos reinos, toda la tierra era propiedad del rey. Él entrega parte de esas tierras en forma de ducados, condados y marquesados, se lo entrega a los nobles de la corte. Luego de la Revolución Francesa, la burguesía que ya era dueña del dinero, le cortó el pescuezo literalmente a la aristocracia y se apoderó también de las tierras. Eran dueñas del dinero, dueñas del comercio. Bueno, se apoderaron al liquidar a la aristocracia de las tierras. Pasó así a controlar durante los dos últimos siglos los poderes de las naciones y lo hicieron a través de sus representantes, que son los llamados políticos. El poder económico tomó control de, de todas las propiedades. Pasó a controlar las naciones, pasó a controlar la riqueza, lo producido por esas naciones. Pasó a ser el poder fundamental. Es por eso que ahora esa gran burguesía, pequeña en número, pero muy poderosa en dinero y en poder político, ve factible acabar con los estados nacionales y crear un gran estado corporativo mundial. En Venezuela, como en la mayoría de los países que fueron colonias de poderes imperiales, la lucha de liberación sustituyó a las revoluciones burguesas y simplemente lo que llamamos nosotros las familias mantuanas de la, de la colonia, que eran dueños de la tierra, dueñas de la tierra, pasaron a ser dueñas, esas familias, las dueñas de una república que copió los modos europeos sin aprender de los derechos y deberes que disimulan la explotación. La constitución de los tres poderes territoriales en la Venezuela republicana, la constitución por parte del Estado venezolano de los tres poderes, el nacional, el poder estatal y el poder municipal, que son los tres poderes territoriales que tenemos, fue solo consecuencia del reparto del poder que habían hecho los colonizadores españoles y que luego de la Guerra de Independencia pasó a ser de los caudillos regionales. Veamos, por ejemplo, la estructura territorial de nuestros municipios, que a diferencia de la vieja concepción de los ayuntamientos europeos, sobre todo los españoles, italianos, inclusive holandeses, a diferencia de ellos, nuestros municipios tienen comúnmente un extenso territorio sobre el que esa malformada república ha pretendido funcionar sin tomar en cuenta sus problemas, sus potencialidades, ni medir las capacidades sustentables que ellos pudieran tener.
Ese reparto del país fue constitucionalizado, pero continuaron siendo territorios para el saqueo, para la demagogia, con muy baja capacidad productiva, con severa deficiencia administrativa, todo lo cual facilitó, y de alguna manera sigue siendo así, la explotación salvaje por el capitalismo. Es por eso que la primera ley de régimen municipal aparece 130 años después de la independencia. Aparece en 1961, la primera ley de régimen municipal. Y existían los municipios, 130 años gobernados por caudillos. Y todavía transcurrieron 28 años más para que aquel alzamiento popular que ya mencionamos, el Caracazo, forzara la realización de elecciones para elegir democráticamente a los alcaldes municipales. De esa historia de olvidos, saqueos y ocupaciones surgieron esas entidades municipales, algunas absolutamente absurdas. Por ejemplo, algunas, la mayoría producto de ese reparto de la tierra entre los poderosos. Municipio Cedeño, por ejemplo, en el estado Bolívar. Ese municipio tiene un territorio más grande que todo el estado Zulia. La administración de ese municipio no ha tenido nunca ninguna capacidad real para hacer grata la vida de la gente que allí habita. Ni esa gente debe haber conocido jamás a las autoridades que lo han administrado. Municipio, por ejemplo, como Las Mercedes, en el estado Guárico, que va desde los límites de Aragua al norte hasta el río Orinoco al sur, con apenas 35.000 habitantes, que creo que tiene ese municipio. Un municipio donde la única actividad productiva está restringida a la actividad petrolera de servicio, localizada alrededor de su capital, las Mercedes del Llano. Fuera de ella, lo que hay son unos extensos fundos donde el ganado pasta perdido, con algunos peones que eventualmente pueden ser contratados para hacer las tareas que le corresponden. Y con un parque nacional realmente olvidado. El caso del municipio Falcón, en la península de Paragoná, que ocupaba toda la península hasta que ocupaba toda la península viviendo de la renta petrolera, hasta que a los oportunistas del caso se les ocurrió dividirlo en tres para repartirse la zona franca de Punto Fijo y el complejo refinador de Paraguaná en dos nuevos municipios que, bueno, que era parte del reparto del poder. Surge así los Taques y Carirubana y dejan al municipio original, al municipio Falcón, viviendo solo del situado gubernamental que le asignan y el poco impuesto que pueden recabar en las posadas y restaurantes de adícora. Y, y con esos ejemplos veamos la enorme distancia que esa estructura municipal criolla tiene de aquel viejo concepto del ayuntamiento en la Europa Latina, que que ya hemos hablado. Porque ese ayuntamiento era o es todavía el gobierno de la vecindad. España, por ejemplo, tiene 8.119 municipios, es decir, 24 veces más que Venezuela, con la mitad del territorio. En España, cada ciudad, cada pueblo, cada villa, junto con los terrenos que rodean y que le dan sustento, de los provee, tiene su propio gobierno, el gobierno municipal, el ayuntamiento. Esa es la esencia municipal. Y aunque el neoliberalismo se ha encargado de tapiarlos,
sigue siendo inolvidable el drama municipal que Lope de Vega describe en Fuente Ovejuna, escrito a principios del 1600. Aún subsiste en en la misma Andalucía de Fuente Ovejuna, un municipio llamado Marinaleda, con una muy pequeña población de 2000 y pico, 3000 habitantes, que sin necesidad del situado que le asigna el Estado español, basa su economía en una producción agropecuaria colectiva que posee un alto nivel de desarrollo, alternativo al capitalista, y que ha logrado pleno empleo y viviendas para todos sus habitantes. Pues bien, volviendo a Venezuela, las evidencias de ese desatino político territorial que son los municipios son apabullantes. Un país con una organización político-administrativa burocrática, torcida e improductiva, bajo el control de políticos designados por los partidos, fue colocada al servicio de los grandes dueños de la tierra, de los empresarios, de los financistas, del desarrollo inmobiliario especulativo. No se dejó espacio para el desarrollo de los poderes creadores del pueblo. Y esto poco ha cambiado a pesar que ahora esa estructura administrativa está mayoritariamente en manos socialistas. Pienso que estas cosas de las que hablo, se ha avanzado poco en los 4 puntos que señalaba el filósofo Hutar o que señalaba también Alfredo Maneiro, un revolucionario venezolano muerto en 1982, que ya había hablado de estas cosas que Hutar menciona. Que Hutar lo menciona después, ya Alfredo antes que él había hablado de eso. Alfredo decía, la revolución es sobre todo un cambio en las relaciones humanas, un cambio en la forma de relacionarse los hombres y las mujeres entre sí y de arreglar de una cierta manera sus relaciones con la naturaleza. Voy a concluir haciendo 3 afirmaciones sobre los asuntos de la sociedad que están contenidas en las cosas que hemos hablado. Me parecen obvios, sin embargo, están, a pesar de que son obvios, están todavía muy distantes de la realidad. Veamos esas 3 afirmaciones. En el socialismo, la sociedad organizada es la que produce. Eso debe quedar claro. En el socialismo, la sociedad organizada es la que produce. Al Estado, en el socialismo, al Estado le corresponde la planificación, la seguridad y la justicia social, no la producción. No tienen que ser dueños de la producción. No tienen que contratar a la gente para que produzca. El problema es el Estado, la planificación, la seguridad y la justicia social. Y la tercera cosa, consecuencia de esas dos, es que el asunto del socialismo es la democracia. Por eso es la sociedad la que produce y por eso el papel del Estado está limitado, debe estar limitado a la planificación, la seguridad y la justicia social. Bien, gracias por la atención que han prestado y van a disponer a partir de hoy de una semana para la reflexión de los 4 puntos que se acaba de exponer en esta intervención mía y para la discusión de esos puntos entre ustedes a través del chat con todos los compañeros y también conmigo, que estaré disponible para aclaratoria y consulta. El día 11 les señalaré el trabajo que van a realizar, que deberá ser entregado el día 22. Muchas gracias. Bien.